estudiando acerca de la iglesia, ¿verdad? Ese ha sido nuestro tema estos últimos semanas, este último mes. Y la semana pasada, siempre hay que hacer un pequeño repaso, ¿cierto? De lo que hemos estado viendo para que nos conectemos. La semana pasada hablamos de un principio muy importante con respecto al crecimiento de la iglesia, y es un principio que está inserto en todo lo que Dios ha hecho, en toda la creación, ¿cierto? Es un potencial en realidad, y se llama el potencial biótico, ¿ya? Porque todo lo que tiene vida, por esencia, crece, se desarrolla, ¿cierto? Y cuando hablamos del crecimiento de la iglesia, por supuesto que ese crecimiento no tiene que ser un crecimiento artificial, un crecimiento que lo, que lo busquemos, o más bien que lo queramos hacer nosotros por nuestros medios, por nuestras fuerzas, ¿cierto? Sino que tiene que ser un crecimiento que venga directamente de Dios, para que pueda ser perdurable, ¿cierto? Para que pueda ser efectivo. Y por eso es importante que no olvidemos lo que Pablo dijo en Corintios, ¿cierto? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, específicamente, que el crecimiento lo da Dios, ¿cierto? Que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces ahí queda establecido esta gran verdad, ¿cierto?, de que el crecimiento lo da Dios. Y veíamos esa parábola del hombre que siembra en Marcos 4, 26 al 29, y el Señor compara el reino de Dios con lo que hace este hombre de sembrar, ¿cierto?, de poner la semilla en la tierra, y luego dice que el hombre va, duerme, se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y luego dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano, y así sucesivamente. Entonces, ahí la frase esa de suyo, ¿cierto?, es la palabra autómate, de la cual viene la palabra automático, por ejemplo, ¿cierto? Ahora bien, teníamos que entender que los judíos, cómo entendían ellos este concepto de autómate, de suyo. Ellos en realidad lo que veían detrás de eso es que había algo, ¿cierto? O alguien en este caso que generaba ese proceso, ¿ya? No era algo que ocurría de la nada, ¿cierto? Los judíos siempre, con su base de fe o doctrinal o teológica, como queramos llamarle, en el Antiguo Testamento sabían de que el que había creado todo, y el que había hecho todo, y el que estaba detrás de todo, el que sostenía, como dice Pablo en Colosenses, dice que él no solamente creó todas las cosas, sino que también las sustenta, dice. Entonces, detrás de todo eso que está ocurriendo, de eso que parece sin razón, ¿cierto?, que no tiene como una razón de ser, está ese poder invisible, ¿ya?, que es el poder de Dios. Y obviamente eso es lo que también está obrando el Señor en su iglesia, porque aquí Pablo habla del crecimiento, ¿cierto?, del crecimiento que da Dios. Y veíamos allí, siempre se me olvida, ahí está, hay que...
¿Ahí apareció? Sí. Entonces, en vez de hablar de un automatismo o de un automático, hablamos de un teomatismo, es decir, de Dios obrando detrás de este milagro, ¿cierto? Del crecimiento. Y eso es para la iglesia, ¿ya? Y siempre vamos a tener este conflicto porque muchos quieren ver, uno quiere ver crecer la iglesia, obviamente, ¿ya? Uno se siente bien, ¿verdad? Cuando uno ve gente llegando, personas, ¿ya? Cuando uno ve el local lleno, da alegría eso, da gozo. Más todavía si son personas que no conocen al Señor y pueden tener la oportunidad de escuchar el Evangelio y de conocer a Cristo, ¿verdad? Pero esto no es algo que vamos a lograr nosotros simplemente o solamente por nuestro esfuerzo. Es algo que el Señor también va a hacer como parte de su promesa, ¿ya? Entonces dice, ¿qué debemos concluir? En una pregunta, ¿cierto? ¿Qué debemos concluir entonces con respecto a este potencial biótico, a este potencial de la vida de la iglesia para su crecimiento? Y ahí lo puse en un recuadro, ¿cierto? Para resaltarlo. No debemos producir nosotros el crecimiento de la iglesia, sino más bien permitir que actúe el potencial que Dios ya ha puesto en ella. Ahora esto, como vamos a ver hoy día, ya no significa que nos tenemos que quedar relajados, sentados en nuestras sillas y sin hacer nada como meros espectadores, ¿cierto? Por supuesto que no. Hay una parte importante que nosotros tenemos en ese concierto, en esa en esa actividad. Ahora, esto presenta un problema, por una parte, pero ¿más grande? Ah, ya. Sóplenme nomás con más fuerza, ¿ya? Sí, pues no, si no importa, sí. No. Sí. Ya. Ahí se supone que lo agrandé un poco, pero no se hace efectivo. Ahí sí. Ahí fue mucho. ¿Veis? Ahí lo voy corriendo. Ya, espérenme. Tranquilo, sí. Ya. Ahí sí. Ya. Obviamente esto nos presenta, por un lado, un problema. ¿En qué sentido? ¿Ya? Que, como vimos en los recuadros anteriores, para muchos, el sistema que se llama pragmático, el sistema práctico, resulta mucho más afable en un sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede usar un modelo, en este caso, ¿cierto? Uno a veces dice, oye, pero mira, a tal iglesia o a tales hermanos les resultó tal cosa. ¿Ya? Ellos hicieron, por ejemplo, hicieron esta actividad, hicieron un programa, ¿cierto? Hicieron esto, aquello, ¿y por qué no probamos nosotros? ¿Cierto? Y decimos, a lo mejor también nos resulta y todos salimos felices y contentos. Eso es pragmatismo, ¿cierto? Eso es querer imitar un modelo de algo que se hizo en otro lugar y que a ellos les dio resultado, ¿ya? ¿Cuál es el problema con esto? Que cuando se busca imitar algo que haya resultado para otro, no necesariamente nos va a resultar también a nosotros, ¿ya? O sea, vamos como 50 y 50, por así decir, ¿cierto? O nos va a ir bien y nos va a dar igual resultado, o simplemente
no va con nosotros ese sistema o lo que sea que estemos tratando de hacer, eh, no nos resultó, no salió, ¿cierto? ¿Cuál sería la solución entonces a esto? En vez de seguir un modelo, ¿ya? La solución es aplicar principios bíblicos del crecimiento que da Dios. Porque eso es lo que estamos viendo, eso es lo que dice la Biblia, el crecimiento lo da Dios. ¿Cuáles son las diferencias entre la proyección basada en modelos y la proyección basada en principios bíblicos? Cuando uno quiere basarse en modelos, ¿qué es lo que busca? Por ejemplo, busca aplicar proyectos y programas que otros han probado, ¿cierto? Y les han dado algunos resultados. En cambio, cuando nos basamos en principios bíblicos, lo que buscamos aplicar son los mandatos y las directrices que la Biblia nos enseña para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. En la proyección de modelos, ¿cierto? El pragmatismo, o sea, se basa en un pragmatismo, en algo práctico, en cosas, en metas y objetivos, así como muy, claro, muy cortoplacistas, muy así como ya, vamos a hacer esto y o sea, una cosa así muy estructurada, ¿ya? Muy de ingeniería, exactamente, muy estructurada. En cambio, cuando la proyección está en los principios bíblicos, esa es una proyección espiritual, ¿ya? De las metas y objetivos. Por lo tanto, eso siempre apunta a algo mucho más a largo plazo, ¿cierto? A largo plazo. En la proyección de modelos, los resultados aparentemente son más rápidos, ¿ya? Pero no siempre son perdurables, ¿cierto? No siempre son perdurables. En cambio, en la proyección basada en los principios bíblicos, los resultados son más lentos, pero son perdurables, porque la obra es de Dios. El crecimiento lo da Dios. ¿Se acuerdan cuando detuvieron a Pedro y a Juan, ¿cierto? Los fariseos, y Gamaliel en el consejo les dice que tengan cuidado con estos hombres. Tengan cuidado con estos hombres, ¿por qué? Y él les pone varios ejemplos. Le dice, mira, pasó esto con unos que se levantaron por allá, los aplastaron y se acabó la revuelta. Otro ejemplo por acá, no duró nada. En cambio, tengan cuidado con estos hombres, porque si la obra es de Dios, no la vamos a poder detener. No nos hallemos luchando contra Dios, les dijo Gamaliel, ¿cierto? Entonces, siempre cuando la obra es de Dios, el resultado es diferente, es perdurable, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir, y aquí me faltó la palabra no, ¿ya? Esto no quiere decir que no podamos observar lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. O sea, igual uno puede a veces mirar, ¿cierto? Ver cosas que se están haciendo en otras partes, ¿ya? Como dice Pablo a los Corintios, les dice examinarlo todo y retener lo bueno, ¿ya? Puede haber cosas buenas que uno puede tomar de otras, ¿ya? De otros. Siempre puede haber algo que uno pueda aprender de otro. Uno no puede ser soberbio y decir, no, a mí nadie me viene a enseñar nada, ¿cierto? Uno también puede aprender de la experiencia de otros. Pero lo que debemos tener muy en claro, que nuestra autoridad final siempre es la palabra de Dios, ¿ya? Por lo tanto, todas las cosas que hacemos deben estar delineadas por ella. O sea, aquí el fin no justifica los medios, hermano, ¿ya? Así como decir, no, la iglesia tiene que crecer, entonces hagamos lo que sea para que meter a la gente aquí adentro y que llegue al Señor. No es esa la idea, ¿ya? No debemos hacerlo de esa manera. ¿Cuáles son entonces los principios para el crecimiento de la iglesia? Uno de los pasajes fundamentales para este punto es
Efesios capítulo 4. Y ahí vamos a estar estudiando. Yo los invito a que vayamos ahí a Efesios capítulo 4, porque es necesario que examinemos detalladamente esta porción de la Biblia. Yo les mencioné en algún momento que una de las cartas que más hablan acerca de la iglesia, de cómo es la iglesia, de cómo funciona la iglesia y todo, es la carta de Pablo a los Efesios. ¿Ya? Muy importante esta epístola. Y Pablo tuvo un método muy marcado. Cuando escribió sus cartas, sus epístolas, él tenía una forma de estructurar la carta en que se ve claramente que siempre la primera parte de sus cartas era la parte doctrinal, ¿ya? Como que ahí ponía toda la doctrina en los primeros capítulos. Y después había un momento en que venía ese cambio y él pasaba de la doctrina a la práctica, ¿ya? Es decir, cómo esa doctrina, cómo esa enseñanza tiene que cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos. Y aquí en esta carta es muy evidente porque los 3 primeros capítulos de Efesios habla ampliamente de lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3, de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, ¿cierto? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y de ahí pasa a detallar de qué se tratan todas esas bendiciones. Y los siguientes 3 capítulos, capítulo 1, 2 y 3, habla de todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Entonces cuando llega el capítulo 4, que es el que queremos ver nosotros, allí, versículo 1, y de aquí en adelante hay una palabra que se repite y que es la palabra clave, ¿ya? Es la palabra andar, ¿ya? Ahí en el capítulo 4, ¿cierto? Versículo 1, la menciona por primera vez, aunque anteriormente igual aparece, pero aquí ya apuntando a lo que es la vida práctica del creyente, ¿sí? ¿Cierto? Dice el versículo 1 que ya os ruego que andéis como es digno, y luego en el versículo 17, la repite 2 veces, ¿cierto? Ahí mismo del capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Luego en el capítulo 5, versículo 2, andad en amor, ¿cierto? Versículo 8 dice, andad como hijos de luz. Y en el versículo 15 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces aquí está apuntando que toda la doctrina, toda la enseñanza de los primeros 3 capítulos tiene que apuntar a nuestro andar en el Señor, cómo debemos andar. Pero este andar en el Señor, andar como es digno, como dice allí versículo 1, 4.1, no es un andar solo, sino que es el andar colectivo, el andar de todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, ¿ya? Entonces aquí lo que tenemos, hermanos, en estos primeros versículos del capítulo 4 es un llamado ferviente a la unidad de los creyentes. Y Pablo dice, él hace alusión a su condición, fíjese, dice, yo pues preso en el Señor. Es decir, él está poniendo esta situación suya, porque dice preso en el Señor, ¿se da cuenta? Entonces él pone esta condición en la que él se encuentra como un aval de lo que él va a decir, como para que ellos tomen en cuenta que la situación que Pablo está viviendo le da a él la autoridad para decirle a ellos, para exigirle esto, porque él les va a exigir. Fíjese, él dice ruego, les ruego, la palabra ruego es también la palabra exhortar.
Y es una palabra fuerte en el idioma griego. Es una palabra como cuando uno le dice como cuando uno le dice a alguien, oye, póneme atención. Cuando los padres, cuando uno le hablaba, ¿cierto?, a sus hijos cuando eran chicos, ¿cierto? Y uno le veía que los niños como que no lo tomaban en cuenta. Y uno les hablaba fuerte, como que les subía el tono. Oye, póneme atención. Soy tu papá, te estoy hablando. Así como, toma en cuenta, ¿cierto? Tengo la autoridad de hablarte, de decirte lo que te voy a decir, ¿ya? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Le está diciendo, miren, yo, preso en el Señor, yo les voy a decir esto, les voy a exigir esto. No es algo que ustedes tienen que tomarlo así a la ligera. Tienen que poner atención lo que les voy a decir, ¿ya? Y esa palabra, pues, yo pues, es la que hace la conexión con todo lo que viene diciendo anteriormente con lo que va a decir a continuación, ¿ya? En palabras sencillas, el mensaje es el siguiente, y ahí lo puse en un cuadro otra vez, ¿ya? Para resaltarlo. No sé si se ve. Voy a apagar la luz aquí porque esta luz es la que, siempre esta luz es la que jode. Pero nadie me dice nada. Ahora, no, si esa es la idea, que se vea en la pantalla. Todas las bendiciones espirituales en Cristo ya son una realidad. Ya están. Es lo que ha venido diciendo los 3 capítulos anteriores. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, todas esas bendiciones espirituales que ya son una realidad, ese es el potencial para nuestro crecimiento. Ahora, eso que es una realidad espiritual, nos corresponde a nosotros llevarlo a la práctica. Eso es, sencillamente. ¿Se da cuenta? Su llamado es ferviente y usa la palabra ruego. Como estaba diciendo, esto es de suma importancia, no es algo que debemos tomarlo a la ligera. La característica más básica y fundamental del cuerpo, y en este caso el cuerpo de Cristo, es su unidad. Mire lo que dice. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta es una frase que usa Pablo para referirse a la salvación. Esa es la vocación a la que fuimos llamados. Fuimos llamados a la salvación en Cristo, pero esta salvación no es simplemente asegúrate tú y sálvate tú, y que los demás se la arreglen como puedan. No. Esta salvación es un llamado a todos nosotros a vivir bajo Cristo, unidos a Cristo, como un cuerpo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, de vuestro llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la primera parte que vamos a ver hoy día, ¿ya? Mire, este pastor, teólogo, Jonathan Edwards, que para muchos estudiosos de la doctrina de la teología, él vivió entre el año 1702 y 1703 y 1758. 55 años nomás, murió joven. Le pusieron una vacuna para la viruela y al final la vacuna lo terminó matando. Para muchos estudiosos es el teólogo más importante que ha habido hasta hoy en la iglesia norteamericana. Y él escribió lo siguiente. El cristianismo, fíjese, el cristianismo no puede florecer, lo voy a subrayar, no puede florecer en un ambiente de lucha y contienda entre los creyentes. No puede ser que la religión y las disensiones vayan unidas. Una iglesia sin unidad, hermanos, será una iglesia sin testimonio eficaz al mundo. Fíjese lo que dice Juan capítulo 17. Jesús oró por esto.
Jesús oró, fue lo que le pidió al Padre sobre todas las demás cosas, con el propósito de que el testimonio de sus discípulos fuera efectivo frente a un mundo perdido. Mire, Jesús no oró por prosperidad, que es algo que hoy día muchos buscan, lamentablemente, en el Evangelio. Ni siquiera oró porque nos vaya bien. Jesús oró porque seamos guardados del mal. Sí, oró por eso. Pero cuando Él pensó en todos los que habrían de venir, fíjese lo que dice versículo 20. Dice, mas no ruego, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, es decir, por el grupo que estaba ahí en ese momento con Él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que el Señor miró hacia adelante y yo creo que nos vio hasta nosotros y los que van a venir después de nosotros si Él no viene antes, ¿sí o no? Claro, porque Él sabe y conoce todas las cosas. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mire, esta es la unidad orgánica del cuerpo. Y el Señor la compara a la unidad que tienen ellos. O sea, no es una unidad cualquiera, ¿se da cuenta? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está. La iglesia, ¿cierto? Va a tener, su testimonio va a ser efectivo cuando la iglesia viva en unidad. Sin unidad la iglesia no crecerá. Así de claro y sencillo. Entonces la pregunta es que debemos hacernos, ¿cómo se logra esa unidad? ¿Ya? ¿Cómo se logra esa unidad? Hay una diferencia importante que entender. Mire, Pablo está hablando, volviendo a Efesios capítulo 4, Pablo está hablando de unidad, ¿cierto? No de uniformidad, hay una diferencia. No debemos confundirnos. Es importante hacer esa distinción. Unidad es algo natural, es algo que viene de adentro, es algo orgánico. La uniformidad es externa y artificial. Si hay algo que caracteriza a las sectas, por ejemplo, es la uniformidad, no es la unidad. Fíjese cómo son las sectas. Andan todos vestidos igual, transmiten todos lo mismo. Es como que fueran robots. Yo de repente veo a los TJ, veo a algunos grupos carismáticos, pentecostales, andan todos igual. Es como que tienen que andar uniformados. Pero eso no es unidad, no es lo mismo. Pablo define la unidad de los creyentes bajo virtudes o características espirituales, muy importante. Esto es como que estuviera repitiendo lo que dice en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y aquí habla de cuáles son las características de esta unidad. Dice humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos con paciencia. Estoy en Efesios 4. Soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Está citando las virtudes del fruto del Espíritu. Porque claro, no puede haber unidad sin la obra del Espíritu en medio nuestro. ¿Quién es el que produce esas cosas en nuestra vida? El Espíritu Santo. Entonces, si uno es creyente, si uno es hijo de Dios, estas cosas tienen que estar en nuestra vida, hermano. Porque el Espíritu Santo las coloca y las deposita en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, humildad, fe, mansedumbre. Esas cosas tienen que estar. A lo mejor están medias apagadas, medias así deterioradas. A lo mejor están medias como obstaculizadas, no sé, póngale usted
el adjetivo que quieran. Pero tienen que estar, porque si usted es un creyente, si usted es un hijo de Dios y tiene al Espíritu Santo de Dios, esas cosas están. Porque son cosas que el Espíritu nos da. No son cosas que yo logro por mi fuerza de voluntad. Hay personas que tienen fuerza, yo conozco personas que con fuerza de voluntad han dejado vicios, han hecho cambios en su vida, pero en el carácter no han cambiado nada. Y todas estas virtudes espirituales tienen que ver no solamente con acciones, tienen que ver con el carácter nuestro, con lo que ocurre adentro de nosotros. Y cómo eso va transformando nuestra vida. Pablo habla aquí obviamente de un trabajo en colaboración constante con el Espíritu Santo. Él ha logrado formar un cuerpo, el Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo. Todos, dice, fuimos bautizados en un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo logró esto, no lo hizo usted. No está hablando del bautismo por agua. Normalmente se dice o se entiende que los creyentes cuando se bautizan por inmersión, los creyentes, ojo las palabras que estoy usando, los creyentes cuando se bautizan por inmersión, en ese momento pasan a formar parte de la membresía de la iglesia, ¿cierto? Pasan a formar parte del grupo activo de los que participan en el ministerio, en el servicio de la iglesia. Cuando los creyentes no se han bautizado, no están en ese activo colectivo de la iglesia. No participan del ministerio, no toman responsabilidades porque siempre están como que están un poquito más afuera. Pero aquí cuando dice que el Espíritu nos bautiza a nosotros en el cuerpo, no está hablando del bautismo en agua, está hablando del momento de nuestra salvación. En ese momento el Espíritu Santo nos toma y nos coloca a nosotros en el cuerpo de Cristo. Y ahí Él forma el cuerpo, este cuerpo místico, invisible, del cual somos parte nosotros y todos los creyentes a través de la historia de la iglesia. Ahora, no obstante que esa unidad es indivisible y espiritual, nosotros tenemos una participación muy importante, como dice Pablo aquí, ya que la hacemos valer o definitivamente la liquidamos, hermano, con nuestra actitud hacia los demás. Por eso que aquí Pablo habla, al final del versículo 3, dice que el vínculo de esta unidad es la paz. Dice, solícitos en guardar, versículo 3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Los creyentes tenemos la paz más importante que necesitamos en nuestra vida, que es la paz con Dios. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos también la paz de Dios, cuando venimos a Él y le entregamos nuestras cargas, nuestras aflicciones. Filipenses 4, 6 y 7. Pero necesitamos también estar en paz entre nosotros. Si hay algo que hay entre las personas, hermanos, si hay algo que siempre va a haber entre las personas, es conflicto. Y no siempre, lamentablemente, va a ser posible. Pero Pablo nos enseña lo siguiente acerca de la paz. Mire, entre nosotros. Leamos este versículo. Ya vamos terminando con esta primera parte de la unidad. Romanos capítulo 12, versículo 18. Una vez me tocó lidiar en una situación entre hermanos, ¿ya? No de acá. Y yo fui testigo de cómo un hermano hizo todo lo posible. Por eso digo, fui testigo. Hizo todo lo posible. Buscó, nos pidió a mí y a otro hermano que mediáramos en la situación, habláramos con las otras personas, lo hicimos, buscamos las instancias. Yo puedo dar testimonio que él hizo lo que dice aquí Romanos 12, 18. Él dice, si es posible,
En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y si usted se fija en los versículos anteriores, mire lo que dice los versículos anteriores. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y después el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mire, aquí está hablando de relaciones, y está hablando de relaciones rotas. Está hablando de conflictos, de problemas, de situaciones entre los hermanos, porque esta carta está escrita a los creyentes de Roma. Y mire de las cosas que está hablando. No paguéis a nadie mal por mal. Cosas tremendas. Entonces, si es posible, y aquí está el versículo 18, nos tiene que dar tranquilidad. ¿Sabe por qué? Porque si yo he hecho todo lo posible por estar en paz con mi hermano, si yo hago todo lo posible, todo lo que está a mi mano, si yo he buscado las instancias, si la he agotado hasta el final, pero la otra persona no quiere, ya no depende de mí. ¿Se da cuenta? Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes. ¿Has hecho todo lo posible? Esa es la pregunta. ¿He hecho todo lo posible? ¿Todo lo que está a mi haber, a mi mano, lo he hecho? No siento paz todavía en mi corazón, porque a lo mejor todavía falta. Sigo intentando. Pero si ya has hecho todo lo que está en tu mano y lo posible ya no depende de ti. Pero hay que hacerlo. Es decir, hay que agotar hasta la última instancia. Hasta la última instancia. La realidad espiritual de la unidad. Pablo dice, mire, habla mucho, volviendo a Efesios 4, dice, un cuerpo, versículo 4. Fíjese cómo utiliza el artículo uno. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y también dice al final, dice todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todas estas cosas demuestran la realidad orgánica de la iglesia. Un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, estamos llamados en la unidad. No hay ninguna excusa para que no estemos en unidad, para que no haya unidad entre nosotros. No hay excusa. La única excusa que podría haber, en este caso, como decía, estar en paz con todos los hombres, es que la otra persona no quiera estar en paz con usted. Y si él o ella no quiere estar en paz con usted siéntase en paz con el Señor porque hizo todo lo posible, todo lo que dependía de usted para estar en paz. Pero si la otra persona no quiere, hay que dejárselo al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos ver la iglesia crecer, Señor. Queremos ver que otras personas puedan llegar a ti, puedan llegar a conocerte, Señor. Queremos ver que otras personas puedan mirar el testimonio del cambio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y que eso pueda ser una manera de ser atraídos, de ver que algo
diferente, algo especial hay en nosotros. Y eso eres tú, Señor. Eres tú quien nos ha salvado, nos ha transformado, nos ha cambiado. Está produciendo en nosotros la transformación, la santificación de nuestra vida, el cambio en nuestra vida, en nuestro carácter. Señor, ayúdanos. Queremos que tu verdad, que tu evangelio pueda llegar a otras personas. Pero si en nosotros no hay primeramente esto que es tan importante, esta unidad del cuerpo, de entender cómo funciona esta unidad que ha logrado el Espíritu, pero que tiene que ser una realidad en nosotros, que debemos darle lugar al Espíritu Santo para que cultive en nuestros corazones sus virtudes, el fruto del Espíritu. Porque si no están esas cosas, esa humildad, esa paciencia, ese amor, esa mansedumbre, difícilmente vamos a permitir al Señor hacer su obra en nosotros. Ayúdanos, Señor, cámbianos, transfórmanos, danos un carácter dócil, Señor, para que tú puedas hacer esa obra y que esto redunde en bendición para muchas vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos.